esta segunda parte de la restauración, no, iba a decir restauración. En esta segunda parte del montaje de un receptor regenerativo con válvula serie americana, receptor experimental. Ahora, en esta lección, como he dicho, vamos a hacer dos cosas, que va a ser un choque que necesitamos y las bobinas. Tenemos todos los demás componentes. Hemos hecho la alimentación, como hemos visto en la lección anterior, y ahora luego tenemos las lámparas, las tres lámparas, tenemos los portalámparas, tenemos interruptores, en fin, resistencias, condensadores variables, ya lo tenemos todo, excepto los dos componentes de estos, el choque y las bobinas, tanto la de sintonía como la de reacción, porque recordaos que es un aparato regenerativo, reacción, que se llaman. Como estos componentes no los tenemos que fabricar. Y es lo que vamos a hacer en esta lección. Lo primero haremos será hacer el choque de radiofrecuencia. Los choques de radiofrecuencia, o los choques en general. Vamos a hablar un poco sobre ellos. Los choques estos, la forma de construirlos, hay un sinfín de formas que ahora vamos a ver. Los choques de radiofrecuencia para una determinada inductancia hay un cálculo que es bastante complicado, porque todas las fórmulas que generalmente se usan, pues los diámetros están en áreas, la longitud está en metros, luego hay la permeabilidad, o sea, influyen una serie de factores muy a tener en cuenta, diámetros del hilo, y son unas fórmulas bastante complicadas que entramos ya en matemática pura y dura. O sea, si son logaritmos y cosas de estas. Que, ya digo, es bastante complicado. Incluso con calculadoras de estas que hay por internet electrónicas, hay que convertir. Claro, nosotros tenemos un soporte, por ejemplo, cilíndrico, ¿no? Si tenemos un soporte cilíndrico, como puede ser un tubo de PVC, cilíndrico con un diámetro, no sé, de 20 milímetros, que le tenemos que enrollar aquí unas espiras, enrollarle aquí una serie de voltas, para conseguir aquí una inductancia X, o sea, no sé, en nuestro caso, según el esquema, necesitamos 10 milihenry, si no voy equivocado. ¿Qué pasa? Que, como digo, tenemos el diámetro del hilo. Luego, el diámetro del soporte. Tenemos la longitud, también la tenemos, la longitud, o sea, puede ser 4 centímetros, por decir algo. Luego, ¿qué tenemos también? Pues sabemos el grosor de hilo que le vamos a poner, o sea, el diámetro del hilo, del conductor, puede ser, en este caso vamos a usar hilo, luego os voy a decir por qué. Voy a usar hilo de 0,2, de cobre esmaltado. De cobre esmaltado. ¿Qué más parámetros necesitamos? A ver,
pues ya prácticamente ninguna más. Tenemos el diámetro de la bobina, tenemos la longitud, tenemos el hilo, tenemos lo que queremos conseguir y ya está. ¿Qué pasa aquí? Pues que las calculadoras, como he dicho, son un poco complicadillas de manejar, estas calculadoras. Ya digo, porque el diámetro del soporte viene en áreas, en área. Claro, para convertir el área a centímetros de diámetro en diámetros, porque hay que convertir la área en centímetros cuadrados. Y los centímetros cuadrados luego convertirlos en centímetros. La longitud, pues normalmente nos puede venir en pies o en pulgadas. Nos faltaba la permeabilidad. La permeabilidad de la permeabilidad si hay en caso que haya una ferrita dentro. La permeabilidad del material que está hecho, que podría ser aire, ferrita, que es lo más normal, o otro tipo de material. O sea que esto es un factor de permeabilidad que también cuenta. Hay que combinar todos estos valores para sacar pues la inductancia que necesitamos. O si sabemos la inductancia, que también es lo más normal, que nos digan aquí necesitamos un choque de 10 milihenrios. Bueno, pues entonces, ¿cuántas vueltas hay que poner? Que es lo que más necesitamos saber normalmente. Pues tenemos que la incógnita será el número de espiras, teniendo en cuenta todos estos factores. Es un cálculo un poco complejo. Se puede hacer, a los que sean duchos en matemáticas y no tendrán pegas para hacerlo, pero los que vamos más así de práctica, pues cada vez que hay que hacer un choque hay que empezar a hacer cálculos y más cálculos y más cálculos, y ojo, y luego la teoría es una cosa y luego la realidad viene a ser otra, y ahora os diré el porqué. Yo hice una cosa para no tener que hacer todos estos cálculos. Hice un sistema que os lo voy a dejar en su tiempo, que fue hacer choques y medir la inductancia. Yo lo que hice fue sobre soporte, hice un soporte de aire, un tubito de PVC de este tipo. Estos tubos normalmente suelen tener, casi todos, 1 centímetro de diámetro, o sea, 10 milímetros, porque son los tubos donde van dentro las ferritas, normalmente, que son ferritas de 10 milímetros. Bueno, entonces lo que hice, ¿qué fue? Pues muy sencillo. Bobiné una serie de vueltas, tras, y mientras iba bobinando, sacaba, esto sí, con un contador. Mientras bobinaba yo tenía un contador, que hemos visto varias veces, que lo veremos ahora cuando hagamos el choque, y iba sacando a tantas vueltas una toma, a tantas vueltas otra toma, y a tantas vueltas otra toma. Ponía el aparato de medida, el medidor de inductancias, pues lo conectaba aquí,
Y luego, ¿qué hacía? Que lo conectaba aquí y me daba una medida de X microhenrios o milihenrios o lo que fuese. Luego lo quitaba y lo conectaba aquí, y X2, otra vez, otra lectura. Luego lo quitaba y lo ponía aquí, y otra lectura. Y así sucesivamente. Y aquí teníamos pues una lectura X3 y luego aquí una lectura, le llamaremos X4. Y esto era con por ejemplo, un núcleo de 10 milímetros de diámetro, hilo de 0,2, las espiras serían X, porque aquí podrían ser, ya que sé, por ejemplo, 30, 60, 180 y 200. Ahora no me acuerdo bien, pero bueno. Luego, ya digo, esto lo veremos todo. Y pues ya tenía que con estos parámetros tenía aquí unas lecturas. Lo iba anotando. Luego, ¿qué hice? Pues luego fui poniéndole una ferrita aquí dentro y tomando otra vez las lecturas, X, X2, X3 y X4. Luego lo que hice fue ir moviéndolas, lo puse en intermedio, todo arriba y todo a otro extremo. Y iba anotando todo esto. Pues aquí ya teníamos otras X. Y esto lo hice con varios tipos de soportes, no viene más estrechos y más grandes, pequeñitos, más largos, en fin. Hice unos devanados en tipo de abeja y bueno, y tuve unas mediciones. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues todo esto viene a que hice una tabla. Me hice una tableta que me decía el número de espiras, el núcleo, el diámetro del soporte, el diámetro del hilo, y en fin, todos los datos, y me hice una tabla. Y luego cuando tenía esto le ponía también los resultados, la inductancia que tenía. Y ya está. Las inductancias, estas, para hecho, sobre todo de lo que vamos a hacer, no son muy críticas, pero bueno, tienen que estar lo más aproximada posible. No es que sea una cosa de crítica. O sea, se puede variar algo. Y a mí me gusta mucho hacerlo con ferritas porque el devanado siempre te puede variar un pelín, y introduciendo, sacando un poco más la ferrita, pues induce más o induce menos. Y es un sistema, como veremos, muy práctico. Ya digo, esto lo dejaré también cuando terminemos todo el montaje y os deje toda la información. Pues esto os dejaré una tabla que bueno, necesito una inductancia, yo qué sé, de 3 o de 20 milihenrios. Pues ahí sabemos que tenemos que hacer pues tanto de diámetro, tantas espiras, tanto tal. Y es fácil, o sea, es un trabajo al principio un poco laborioso, pero es muy práctico, porque no tienes que andar con cálculos, con calculadoras. Tú tienes tu hojita ahí anotado, o en el ordenador, pues mira, a ver, quiero una inductancia de 20 milihenrios, pues necesito estos parámetros, tal, y ya está, y punto. Y nos olvidamos de fórmulas súper complicaditas. Bueno, aquí ahora os voy a enseñar una serie de choques, de inductancias que tengo por aquí,
que esto conviene, y eso sí que os lo aconsejo, que si los queréis, si tenéis oportunidad, a ver, los que caen en vuestras manos algunos aparatos que caen en desuso o no se utilizan, pues yo siempre aprovecho todo lo aprovechable. Bueno, aquí tenemos varios tipos de inductancia. Tenemos estas, que es una ferrita con un devanado. De ese tipo, estas son pequeñitas. Luego tenemos estas que vienen sin forrar, también esta es más pequeña aún. Luego tenemos esta, aunque no lo parezca, es una inductancia. Bueno, son dos inductancias realmente. Esto es la ferrita de aquí, esto de aquí es la ferrita. Luego tenemos esta que también es parecida a las otras. Se me cae esta, pequeñita. Esta. Luego tenemos la típica, esta que va sobre un soporte. Esta es muy pequeña también, esa no sé qué inductancia debe tener, pero bueno, lleva muy pocas espiras, como veis. Y lleva, ¿veis? Lleva un núcleo de ferrita dentro, tipo de los transformadores de frecuencia intermedia y todo esto. Hay muchos tipos. Luego tenemos unas que son unos choques que son de nido de abeja, que van bobinados sobre una resistencia. Sí, son específicos para otras cosas, ¿eh? Este está bobinado sobre un soporte que pienso que es una ferrita, también en nido de abeja. Este debe tener una impedancia bastante grande, ¿eh? Por las vueltas que veo que lleva en nido de abeja aquí. Va muy bien. Luego tenemos otra de este tipo, también que es nido de abeja. Luego hay estas, que y estas son más sofisticadas ya, que es ese tipo, que llevan un regulador aquí, si le damos vueltas, sacamos o introducimos más o menos el núcleo de ferrita. Y luego tenemos otro tipo, que es este, que es tipo transformador. Esto es una inductancia también. Y luego tenemos la clásica que fabricamos, que yo las hago sobre un soporte, que es un tubo de estos, pues una bobina pues hecha sobre un soporte cilíndrico. Y esto es cuanto quería deciros de las bobinas. Ahora lo que vamos a hacer, yo tenía una hecha de 10 miliamperes, que es la que necesitamos, y la he desmontado y la vamos a fabricar de nuevo. La vamos a montar de nuevo para que veáis el proceso del montaje de estas bobinas. Ahora pues vamos a sentarnos y vamos a hacer nuestro choque. Vamos ahora a hacer el montaje del choque. Para ello hemos cogido un soporte de tubo de plástico, lo hemos pintado de blanco, que va a ser el soporte que lo vamos a poner aquí para bobinarlo. Luego tenemos una bobina de hilo de 0,2 que hemos medido con el Palmer y exactamente mide esto. Conviene asegurarse, ¿eh? Porque si los cálculos están hechos de hilo de 0,2, pues no hay que ponerle hilo de 0,2 y medio, porque ya varía todo. Esto más que nada es para asegurarnos. Exacto. 20, o sea, 0,2. Esto es una herramienta que para medir el diámetro de los conductores va muy bien.
tenemos un grupo de pinzas de estas de precisión y un grupo de atornilladores de precisión también. Luego tenemos nuestra famosa bobinadora de anillo de abeja, que en este caso no la vamos a usar como nido de abeja. El nido de abeja es el cacharro este que va y viene, Esto, cuando lo giramos va a hacer ese movimiento y pues nos hace un nido de abeja. En este caso lo vamos a hacer como una bobina normal. Y el cuentavueltas, que a medida que vamos dando nos va contando las espiras. Muy cómodo, por cierto, esto. Ponemos a 0, apagaremos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es poner el carrete aquí y este aquí y empezar a darle vueltas a la bobinadora. Pues ya hemos puesto el soporte, el carrete. Vamos a poner el cuentavueltas en marcha y empezaremos a bobinar. Y ya digo, yo esta es una bobina que ya tenía hecha, la he desmontado para que podáis ver cómo se hace. Y aquí ahora lo que haremos será ir dando vueltas. Las primeras hay que ir con más tiento. Y a medida que vayamos, pues ya digo, esto no es muy crítico, pero conviene que estén bien hechas, Las primeras vueltas, ya digo, son las más complicadas, pero a medida que vayamos dando vueltas, pues irá mejor. Pues nada, ahora aquí lo único que se trata es de ir dando vueltas. Pues ya lo hemos puesto, ya hemos terminado de bobinarlo, le hemos puesto unas 1200 vueltas y listo. Y ahora lo que haremos será quitarla de aquí del soporte y ponerla en barnizarla. La barnizaremos un poco, barniz con un poco de tinte para que quede un poco bonita. Y ya tendremos, bueno, luego la mediremos porque seguro que tendremos que ponerle alguna ferrita, o quitarle vuelta o ponerle vueltas. Ahora lo primero que haremos será, aquí le hemos puesto un trocito de papel engomado, de cinta de carrocero, para que no se nos vaya las vueltas antes de fijarlas al soporte. Esta bobinadora, como he dicho en otras ocasiones, os la aconsejo que lo hagáis porque va estupendamente, va estupendo. Tengo unos tutoriales por ahí puestos, tanto de la bobinadora como del contador de vueltas. Esto está hecho mío, excepto el dial, que el dial lo quise hacer, pero resultó que cuando fui a comprar los componentes, entre los segmentos y la placa y todo esto, era 3 veces más caro que comprarlo hecho ya. Y bueno, y entonces yo opté por comprar un módulo, lo puse en la cajita, yo se lo modifiqué, le puse una batería para que mientras esté enchufado a una fuente de alimentación, van a 12 voltios, mientras esté enchufado a la fuente de alimentación, pues vaya cargando las baterías, porque esto como también poco se usa, no se usa cada día, o sea que bueno, pues aquí tenemos la bobina. Ahora lo primero que vamos a hacer es fijar el cable, el extremo que hemos terminado la bobina, lo fijaremos para que no se nos vaya.
ponemos aquí, le damos un par de vueltas, una, dos, y le daremos otra por si las moscas y le haremos el nudo. Hemos dejado dos rabillos un poco largos, ¿eh? Para que lo ponemos aquí y lo pasamos por aquí dentro, y esto ya no se mueve. Ya está. Pues ya tenemos nuestro choque hecho. Ahí afuera, y ahora esto va a ser nuestro choque. Ahora lo que haremos será medirlo, ya que estamos. Esto ya lo podemos quitar porque ya no nos va a servir para nada. Y ahora mediremos la inductancia, no sin antes hay que pelar los cables y estañarlos un pelín. Bueno, pues hemos conectado la bobina al medidor, que por aquí no se ve nada, con tanta luz. Bueno, 6,817 miliamperes. Vamos a ver si quitando la luz esto gana en algo. Vamos a hacer un poco de zoom, a ver. Más que nada para que veáis la lectura. Ahí está. Podéis apreciar. Es 6,81. No llega a los 10. Si le pusiésemos más vueltas a esto, pues podría llegar a los 10. Pero bueno, como a mí me interesa que se pueda regular, hemos cogido un trocito de ferrita, no hay por qué ser una ferrita de estas largas, un trocito de ferrita, y lo introduciremos en la bobina y veréis el efecto que hace. Esto tiene que subir, tiene que ir, no sé cómo se ve mejor, tiene que ir subiendo, acercando y poniendo el dedo. Esto ya varía, poco pero varía, y ahora sí que tiene que variar. Mira, ya tenemos el 9, 10 miliamperes, ya la tenemos. Pues aquí hay que ponerla, aquí hay que fijar la ferrita. O sea que ya tenemos el choque hecho. Ahora vamos a barnizarlo, fijar la ferrita y tendremos el choque listo. Pues ya tenemos nuestro choque terminado, o sea que esto ya lo apartaremos y lo pondremos con el otro material para montar el receptor. Y ahora lo que vamos a hacer seguidamente va a ser mirar el tema de las bobinas de sintonía y de reacción. Vamos a hablar ahora un poco del tema de las bobinas del receptor este que estamos montando. Vamos a comentar una serie de conceptos que ya hemos comentado en lecciones anteriores, pero bueno, conviene remarcarlo aquí y refrescaremos ideas. Primero tenemos aquí, os he puesto unas siglas, a qué corresponde cada cosa. Este es el famoso factor pi, que es 3, 14, 15. La F menos la frecuencia en hercios. Es muy importante
a partir de lo que vamos a hablar ahora, que tengamos claro que siempre en todas las fórmulas, las unidades se tienen que respetar, ¿eh? Que la frecuencia será siempre en hercios. La L, que la inductancia, perdón, lo he dicho mal, la frecuencia siempre será en hercios, no sé si lo he dicho bien, la inductancia en henrios. Estos dos parámetros a veces hay gente que los confunde, ¿eh? Una cosa es la frecuencia, que son hercios, y otra son henrios, que es la inductancia. El AC, que es la capacidad del condensador, que es en faradios, y el FO, que es la frecuencia de resonancia. Como sabemos, o tenemos que saber, una resistencia pura ofrece la misma dificultad al paso de la corriente, tanto si es en continua como en alterna. Pero las bobinas y los condensadores se pueden comportar como una resistencia en corriente alterna que dependerá de la frecuencia. Esa resistencia se llama impedancia inductiva, XL, esta de aquí. En el caso de la bobina, impedancia capacitativa se llamará XC, que es cuando actúa con el condensador. Y obedece a las siguientes fórmulas. XL sería igual a 2 pi por la frecuencia por LXC. A 1 partido por paréntesis 2 pi por frecuencia por capacidad, cerrando paréntesis. Como podéis ver en las fórmulas, a mayor frecuencia, mayor impedancia inductiva y menor impedancia capacitativa. Y a menor frecuencia, menor impedancia inductiva y mayor impedancia capacitativa. Supongamos que tenemos un condensador, una bobina y una resistencia, como veis en este circuito. Y le aplicamos una corriente alterna, aquí con un generador de corriente alterna. Vamos a quitar esto. Pues en aquella frecuencia en que XC y XL son iguales, se denomina frecuencia de resonancia, que es la FO. Es decir, como son opuestas, una impedancia anula la otra, y cuando eso ocurre, la impedancia del circuito es igual a R. Esto sería lo que teníamos dibujado aquí antes, que era que la Z sería igual a R y XL igual a XC. Y esto, traducido a fórmulas, podríamos decir que sería 2 pi por la frecuencia, la longitud, esto sería igual a 1 dividido por 2 pi por frecuencia por capacidad.
Esto también sería 2pi. Frecuencia por frecuencia al cuadrado, que esto sería igual a 1 por LC. Luego también tendríamos por otra parte que tendríamos aquí a 2 sobre F al cuadrado, que esto sería igual a 1 partido por LC, o 2 pi por frecuencia, que sería igual a 1 partido por LC. Estas serían las fórmulas, que esto, como es lógico, no hay que ni aprendérselo, ni memorizárselo, ni nada por el estilo. Hoy en día existen calculadoras que nos lo hacen esto mucho más fácil. Y luego sería lo que pasa también con las fórmulas. Pero bueno, esto, como hablamos de frecuencias de resonancia, pues lo borramos, quitamos. Más que nada os lo he enseñado para que vieseis más o menos de qué va el tema. O sea, aquí tendríamos que la frecuencia de oscilación sería igual a 1 partido por 2 por pi raíz cuadrada de LC. Esta sería la fórmula para saber la frecuencia de oscilación. Con esta fórmula podemos saber qué inductancia debe tener la bobina para nuestro receptor, conociendo la frecuencia de resonancia y el condensador, o sea, que es lo que normalmente sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos la siguiente fórmula. L igual a 1 partido por 4 pi al cuadrado por capacidad por FO al cuadrado. Y si despejamos C, esto sería 1 partido por... Aquí me he equivocado, esto no es pi, esto será 4 pi, 4 pi al cuadrado por L por FO al cuadrado. Esto serían las fórmulas. Pero bueno, como hemos dicho más anteriormente, en un circuito resonante RLC, la impedancia del circuito es solo R. Así que cuando esto ocurre, la corriente que pasa es la máxima. Por eso los circuitos resonantes se utilizan para filtrar frecuencias que dejen pasar solo aquella que nos interesa, que es la de resonancia, que es esta de aquí, la frecuencia de resonancia. Vamos a poner ahora un ejemplo. Vamos a quitar esto. Esto ya, me imagino que ya lo tenéis claro, no de esta, sino de otras lecciones que hemos hablado bastante de las inductancias y las impedancias y todo ese tema. Bueno, aquí otra cosa que nos importa es el factor Q. Supongamos que tenemos aquí las famosas coordenadas.
Y aquí tenemos pues unos gráficos. No sé de qué color lo pintamos para que se pueda ver bien esto. Supongamos que esto es una frecuencia. Que tenemos. Y aquí tenemos tres bueno, yo como soy muy mal dibujante, pues ya lo sabéis, esto sería, pondremos F1, o sea, frecuencia 1, frecuencia 2, y frecuencia de oscilación o de resonancia. Bueno, como veis aquí hay un ancho de banda, que es este, que corresponde a ancho de banda, o sea, AB, ancho de banda. Un filtro ideal sería aquel que solo nos dejará pasar la frecuencia de oscilación. El ancho de banda, el AB, ancho de banda, es igual a F2 menos F1, o sea, la frecuencia 2 menos la frecuencia 1. Esto viene dado por un factor llamado Q, que es el factor Q, que es el factor de calidad. De la bobina, como es lógico, hablamos de las bobinas. A mayor Q, menor ancho de banda. Así pues, en un circuito en que solo interviene la resistencia y la inductancia, el factor Q se calcularía en la siguiente fórmula, que sería igual a 2 pi por frecuencia de oscilación por la inductancia partido por la resistencia. Esta sería la fórmula para calcular el factor Q. Temas a tener en cuenta. El factor Q es afectado por varios temas. Si el hilo está bien colocado, las formas, en fin. Y hay un factor que eso sí que lo quiero recalcarlo, porque esto va a influir en los resultados finales de una bobina. Tenemos un soporte cilíndrico aislado con una serie de bobinas.
Bueno, supongamos que tenemos las bobinas todas juntitas, unas al lado de otras, sin separación alguna. ¿Qué pasa? Que entre expira y expira, entre vuelta y vuelta, aquí siempre hay una capacidad, que se llama la capacidad parásita, que son las capacidades que se crean entre cada espira de la bobina, de un llevanado. Tanto si es solamente una capa como si son varias capas. En cada vuelta se crea una pequeña capacidad. Que esto afecta al factor Q de la bobina. Como es lógico, también influye la cantidad de hilo. Cuanto más expiras, más capacidades parásitas se van a crear en torno a estas vueltas. Las capacidades de estas son ínfimas, son capacidades muy pequeñas. Pero ¿qué pasa? Que una capacidad muy pequeña, o sea, una capacidad pequeña multiplicada, no sé por decir, por 1500 espiras o 1500 capacidades, ya forman una capacidad ya un poco más respetable. Teniendo en cuenta que en receptores de radio solemos hablar normalmente, cuando hablamos de este tipo de circuitos, hablamos de picofaradios, cuidado, y cuando se empiezan a sumar pequeñas capacidades, según las espiras que tengamos en la bobina, las capacidades parásitas ya son significativas. Por eso, las bobinas, tanto las de sintonía como en superheterodinos, las osciladoras y todo ese tipo de bobinas, y como las de frecuencia intermedia, vemos que están hechas con hilo de Leith, del que hemos hablado ya varias veces, ese conductor de Leith que tiene un porrón de cablecitos dentro, casi impensable. Y se hacen en nido de abeja, que el nido de abeja, como sabéis, es un devanado que va cruzando, o sea, cuando empieza a devanar, haciendo esto, luego cruza por aquí, y va cruzando, y haciendo así, forma la bobina, para evitar que reducir las capacidades parásitas, se hacen con el nido de abeja. Por eso casi en todos los superheterodinos veréis que las bobinas, tanto de sintonía como las osciladoras, están hechas de nido de abeja y con hilo de Leith. Otra cosa que influye, el diámetro. El diámetro de la bobina. Cuanto mayor es la bobina, mayor es el Q. Y el núcleo, como es lógico, ese núcleo que tenemos, el soporte, no es lo mismo un núcleo de aire que el núcleo de ferrita o de polvo de hierro. Y luego, claro, si le metemos un núcleo de ferrita, va a variar la inductancia totalmente, como sabéis.
Y luego otro factor que influye es la forma de la bobina. Si es una bobina cilíndrica, no sé cómo dibujarlo esto, o sea, visto de frente, pues sí, así. Una bobina cilíndrica, que aquí van las espiras enrolladas sobre este soporte. Otras pueden ser, otro tipo de bobina puede ser la que está formado por un nido de abeja, que es la forma esta que teníamos, no sé si os acordáis de que el hilo va... Es que ahora no está, soy muy mal dibujante, que el hilo va entrelazado por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, y luego al revés, o sea, tienen un factor Q muy grande, las bobinas de telaraña. Luego hay otras que son de cesta, de fondo de cesta, que le llaman, que tienen una forma un poco peculiar, que es algo así. Que es un enrejado. Ya, luego las voy a enseñar físicamente. Bueno, la puedo enseñar ahora, o sea, a ver si tengo unas por aquí. Ya digo, hay un sinfín de... Bueno, la voy a enseñar porque ya que estamos hablando del tema, vamos a verlas. Ahora le he dado una patada a la cámara, la he descaborciado. Ya está. Bueno, aquí tengo... Bueno, que ya las conocéis, tampoco no os digo nada nuevo. Estas serían las famosas de nido de abeja, que es las que se utilizan sobre todo en los receptores super heterodinos. Luego tenemos las de tela de araña, que ya conocéis, que estas tienen un factor Q muy grande también, pero bueno, son voluminosas. Luego tenemos las cilíndricas, sobre un soporte cilíndrico. Y luego tenemos las que os comentaba, que se llaman de fondo de cesta, que son estas, que quedan, también son bastante voluminosas, pero tienen un factor Q bastante grande. Este tipo de bobina se utilizó mucho en los receptores de las radiogalenas a cristal o detectores con piedra de galena. Se utilizaba mucho este tipo de bobina porque tenía bastante ganancia. Y bueno, una cosa que quiero deciros es que estas capacidades parásitas son importantes en la onda larga, la onda media, pero en la onda corta no es tan importante. ¿Por qué? Porque las bobinas de onda corta son muy diferentes a estas. Las bobinas de onda corta las espiras están bastante más separadas, llevan muy pocas espiras. Y entonces, claro, las capacidades parásitas son mínimas, porque si tiene de color, no sé qué he hecho, aquí está, o sea, una bobina de onda corta, como veremos luego cuando calculamos, pues
lleva un espaciado muy grande y de muy pocas bobinas. O sea que las corrientes parásitas aquí, las capacidades parásitas, perdón, son casi, podríamos decir, despreciables. Supongamos, vamos a suponer, que no quede por suponer, que queremos hacer una bobina para onda media, cuya frecuencia, como sabemos, la onda media va desde los 510 kilohercios a los 1600 kilohercios. Es la banda que cubre la gama comercial de la onda media. Los condensadores que utilizamos normalmente, o se utilizan normalmente para ese tipo de bandas, suelen ser normalmente de 410 picofaradios. Tenemos que tener en cuenta para hacer el cálculo, tenemos que tener en cuenta la capacidad cuando el condensador está totalmente abierto, o sea, cuando las armaduras móviles están todas fuera. Que cuando están todas fuera, o sea, no es cero, el condensador variable no va de 0 a 410, ¿no? Va de una capacidad X que tiene, pongámosles, no sé, pueden ser 15, 20, 30 picofaradios, que podría ser cuando está totalmente abierto. Si aplicamos la fórmula de arriba, con los valores de mínima frecuencia y máxima capacidad, sería que tendríamos F, que sería igual a 510, aquí no sé qué he puesto, o sea, la frecuencia de la onda media, 510 kilohercios, que hemos dicho que son la mínima, ya lo diré, la mínima frecuencia, que esto viene a ser igual, esto lo digo por, como siempre hemos dicho, 510.000 hercios. Las unidades, muy importante, respetarlas siempre, porque si no os va a salir un disparate. La capacidad, pues los 410 picofaradios, que esto es, si sacamos con los conversores, pues sería 4. Esto es un factor que luego, si se ve exactamente, lo tenéis que transformar barra 10 faradios, porque esto sale una cifra un poco extraña. Y digo, hay que tener en cuenta siempre las unidades. Y si hacemos el cálculo con la calculadora, con una calculadora de estas de por internet, nos sale que tendremos una frecuencia de, una inductancia de 238
más o menos microhenrios, aproximadamente. Esto ya digo que es más o menos. Ya con esto calculamos la frecuencia de oscilación para estos 238 microhenrios y 32 o 30, mejor dicho 30 picofaradios, nos da un resultado de unos 1700, más o menos, eso ya lo he calculado yo anteriormente, 1750 kilohercios. Nos hemos salido un poco de la banda, como veis, ¿no? Porque eran 1600 kilohercios y aquí nos ha dado un resultado de 1750. Pero ¿qué pasa? Que esto no es preocupante porque, claro, aquí no hemos contado las capacidades parásitas, que habrá varias entre las bobinas, cables de conexión, en fin. O sea que tenemos que construir una bobina más o menos de 238 microhenrios, que sería lo ideal, y luego pues tendríamos que terminar de ajustar un poco, porque ya digo, estas fórmulas, todo esto, la teoría, todo eso es muy bonito, eso aproxima mucho, cuidado, con eso no quiero decir que no sirva. Pero ya digo, estas bobinas cuando las construyáis, perdón, dejadle hilo, porque ya digo, estos resultados se aproximan mucho, pero conviene siempre, antes de cortar el hilo, medirlas. Conviene tener un medidor de inductancia y medir el hilo. Bueno, porque claro, el cálculo de esas bobinas, como os he dicho, esto lo calculamos con estas fórmulas con núcleo de aire, que la permeabilidad del núcleo de aire sería 1, que corresponde al aire, pero si le metemos ferritas o estas historias, ya cambia todo el tema. La fórmula ahora que voy a poneros aquí es la que mejor resultados, o sea, particularmente a mí me ha dado, O sea que, ya digo, esta fórmula yo la tengo grabada en el ordenador, en la calculadora que tengo por ahí. Y es bastante fiable. Pero ya digo, antes de cortar el hilo, hay que comprobarla con un medidor, porque siempre va a variar algo. Ninguna fórmula que encontréis por ahí va a ser exacta, eso ya lo digo de entrada, pero sí muy aproximada. Yo la que uso para la fabricación de las bobinas, para una sola capa, ahora hablamos de bobinas de una sola capa, es esta. Que esto, si despejamos n, que es el número de espiras, sería aquí me he equivocado, esto no es así, o sí, no, esto no es así,
Esto es 22,8 por R más 25,4 por R, partido por R. Y aquí nos daría el número, siendo N es el número de espiras, R es el radio de la bobina, en centímetros, Y ojo, no es el diámetro, es el radio, no os confundáis, es el radio. La L, como siempre, que es la inductancia, y la L, que es la longitud. Bueno, la inductancia, como hemos dicho, es en microhenrios, y la longitud de la bobina es en centímetros. Y estos son los parámetros que se usan para calcular esto. Esta fórmula, ya digo, es bastante fidedigna, es bastante exacta, aunque, ya digo, siempre hay que dejar bastante hilo, porque siempre más vale cortar que no empezar una bobina nueva. Y, ya digo, es bastante aproximada, pero medir y, según lo que salga, pues, quitar o añadir espiras. Bueno, pues dicho todo esto, os he metido un rollo aquí impresionante, pero bueno, porque es que si no, deciros que una bobina funciona en onda media porque tiene tantas vueltas y tantas espiras, pues de poca cosa os va a servir. Y ahora lo que vamos a hacer es verlo en la práctica, a ver cómo construimos la bobina. Yo ya tengo varias construidas y cuando montemos el aparato lo que haremos será ir comparando unas bobinas y otras bobinas. Así que nada, vamos a mirarlo en la práctica y a ver qué nos depara el tema. Vamos ahora a calcular las bobinas, partiendo desde cero. ¿Qué tenemos? Pues tenemos dos parámetros que conocemos solamente, que es el condensador, que ahora lo mediremos. Vamos a medirlo. Ponemos las piezas de las placas movibles y luego las fijas. Le damos aquí al capacímetro. ¿Y qué tenemos? Que el condensador esté con las armaduras todas cerradas, tenemos que .421 nanofaradios, que esto viene a ser igual que 421 picofaradios. Cogemos y lo anotamos. Y el condensador totalmente abierto, o sea, la mínima capacidad, 0.032 nanofaradios. O sea que estos son 32 picofaradios. O sea que aquí sabemos que tenemos un condensador que la máxima capacidad, y la mínima es 421 y 32 picofaradios. Esto es lo único datos que tenemos. Luego, ¿qué datos tenemos más? Pues tenemos la frecuencia. Sabemos que la frecuencia en onda media nos oscila desde los 520 más o menos a los 1600
kilohercios. O sea, estos son los datos que disponemos. La máxima y la mínima capacidad del condensador variable y la frecuencia que vamos a trabajar. En onda media, que son 520 a 1600 kilohercios. Y estos son los datos de que disponemos. Ahora con esto nos vamos a una calculadora electrónica para no hacer todo follón este que teníamos de fórmulas y pi, y factor pi, raíz cuadrada, en fin. Esto ya lo podemos quitar porque ya no lo necesitamos. Y ahora lo vamos, como he dicho, vamos a pasar a la calculadora electrónica, que lo tengo aquí en un ordenador, y sacaremos la inductancia que necesitamos y luego sacaremos la frecuencia de oscilación para posteriormente poder sacar cómo se tiene que hacer la bobina. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular la inductancia, que es lo que necesitamos para saber la frecuencia de oscilación. O sea, la capacidad sabemos que hemos dicho que eran 421 picofaradios y la frecuencia 520 kilohercios. Lo calculamos y nos da una inductancia de 222.7 microhenrios. Esto lo anotamos y nos vamos a la otra calculadora. Y ahora, sabiendo la inductancia y la capacidad que ya la sabíamos, vamos a calcular la frecuencia de resonancia. O sea, la capacidad, seguiremos con los 421 picofaradios, y la inductancia que hemos dicho que era 222.7 microhenrios. Calculamos y nos da la frecuencia de oscilación 520. O sea que esto ya lo tenemos, lo anotamos también. Y ahora nos iremos a la otra calculadora. Y ahora lo que queremos saber es el número de espiras con el soporte que le vamos a poner. Primero lo que pondremos será la inductancia, que hemos dicho que era 222.7 microhenrios, lo ponemos aquí. El soporte serán milímetros, 45 milímetros. El diámetro del hilo será de 0.2, que esto ya no lo da, y la frecuencia de trabajo 520 kilohercios. Calculamos, y aquí nos da el cálculo, y aquí lo que nos interesa son el número de espiras. El número de espiras será de 61,94, con los parámetros estos que les hemos puesto. Ya digo, esto es un poco... no es exacto clavado, porque influyen otros muchos factores de capacidades, en fin, pero bueno, tenemos un cálculo bastante aproximado del tema. En cuanto al tema del otro tipo de bobinas, de fonda de cesta o de tela de araña, esto ya, bueno, ya os dije que os daría unas tablas, porque esto ya eran cálculos ya muy diferentes. Después de haber visto cómo calculamos las bobinas, yo me voy a decantar por hacer dos tipos de bobina. Una lo haremos un tipo sobre un cilindro de 45, como hemos visto, y haremos otro tipo de nido de cesta, de ese tipo. Y esto es lo que vamos a hacer. Esto no lo vamos a enseñar porque ya hemos hecho varios tutoriales de cómo se hacen las bobinas y en fin. Lo que sí que os quiero enseñar es un artilugio para hacer este tipo de bobina, que es esto que yo me hice. Esto parece una cosa extraña, pero es muy práctico. No es más que un mango, un trozo de nylon y unos tubitos con unos tornillos. Esto está dividido en 15 partes dobles cada una,
y esto lo utilizo yo para bobinar el tipo de cesta. Según el paso que le queremos dar, pues cogemos el hilo, lo ponemos aquí para que no se nos vaya, y luego vamos pasando el hilo, o sea, por aquí, luego por aquí, luego por aquí, luego por aquí, y a la otra vuelta viene al revés porque es número impar, y se nos va haciendo la bobina de cesta. Digo, todo esto lo tengo en vídeos por ahí, tutoriales que los podéis ver sin ningún problema. Por ahora no lo quería enseñar porque es un artilugio que para hacer ese tipo de bobinas va bien. Y luego, bueno, estas también ya sabéis todos cómo funciona el tema de las bobinas estas de tela de araña. O sea que esto, pues, no, poca cosa os tengo que decir. Estas son bobinas que yo tengo hechas por ahí, que estas también, es otro tipo, esto con también aquí la transparente y con hilo de bobinar, esto es con hilo de liz, y bueno, y esto las vamos a guardar para que cuando tengamos que hacer pruebas, para experimentar un poco el aparato, miraremos a ver con qué tipo de bobinas va mejor o va mejor. Ahora lo que voy a hacer va a ser las bobinas que vamos a utilizar para el receptor. Pues ya tenemos las bobinas hechas, ¿eh? Esta es la bobina cilíndrica con 2 devanados, hemos puesto que está hecha con hilo de liz, exactamente, si os puedo decir qué tipo de hilo lleva, a ver si lo tengo por aquí anotado. Sí, hilo de liz, 40-44 uno y 10-46 el otro. Y bueno, le hemos soldado por la parte posterior, aquí pues, tira sobre un zócalo, y hemos medido las inductancias y están bastante bien. Vamos a hacer una prueba ahora, que es medir con el aparato que hicimos, que nos medía los grupos LCs, vamos a ponerlo y lo vamos a medir. Bueno, pues hemos conectado el condensador variable a la bobina y al medidor de grupos LC, y el grupo de la salida a un frecuencímetro. Esto no os fijéis porque esta es la alimentación que tengo, porque se me ha ido la batería de dentro, se ha descargado. Bueno, pues vamos a ponerlo en marcha, condensador totalmente cerrado, y a ver qué nos mide. Vamos a apagar la luz para que se vea mejor el frecuencímetro. Pues como veis, 577.52, o sea que está dentro de los parámetros de la onda media. O sea, 540, 550, es donde empiezan las emisoras comerciales, pero bueno, digo, como aquí no hay capacidades parásitas prácticamente, porque no hay ninguna conexión, hay más que 2 hilos, pues esto lo vamos a compensar. Luego se puede, digo, compensar con trimmers o con algo. Vamos girando y ¿veis? Se va subiendo hasta, a ver cuánto nos da, 1500, 1660.57, o sea que estamos perfectamente dentro los parámetros que necesitamos para la banda comercial de la onda media. Esto es en cuanto a la bobina de arriba, que es la de sintonía. Y en cuanto a la de abajo no la vamos ni a medir, porque la de abajo suele ser un poco menos de la mitad de la de sintonía, pero eso tampoco, esto varía, influye en muchas cosas con esto, porque la bobina de regeneración, influye en el tipo de válvulas, impedancia de salida, influye en muchas cosas. O sea que esto, la de reacción, sobre la marcha, cuando ajustemos, pues o podemos tener más o podemos tener menos, y habrá que quitar vueltas o poner vueltas, en fin, tendremos que jugar, tenéis que jugar un poco sobre el montaje, que es lo que vamos a hacer próximamente. En la próxima lección lo que haremos será coger el esquema, este que tenemos por aquí,
y montaremos ya los componentes y haremos las conexiones y conectaremos bobines a ver qué tal resulta. Y si nos funciona todo bien, ya haremos el montaje definitivo sobre donde tiene que ir. Vale, pues, hasta la próxima lección.